Y en este día especial tenemos una reunión particular, un día muy particular, precisamente el primer culto del mes, primera reunión del mes de agosto, entramos al mes de agosto, pero esta situación que estamos viviendo, que ya sabemos, no le voy a explicar lo que a usted le pasa, lo que usted siente, no le voy a explicar el problema que tiene en su casa o en su negocio, en su trabajo, no le voy a explicar la lucha que tiene por lo poco que está cobrando medio sueldo o un cuarto de sueldo, o apenas está cobrando solamente el ATP o el subsidio, que no sé si son 12.000 pesos ahora, que iba a cambiar, no sé bien eso, no le voy a explicar lo que a usted le pasa. Pero sí necesito una vez más, volver a explicarle que estas situaciones que estamos viviendo, que no está en la voluntad de Dios, no era lo que Dios buscaba, no era lo que Dios quería, no está provocado por Dios, no es parte de las señales del último tiempo, no es parte de la condenación de Dios sobre la tierra, no es el juicio de Dios sobre la tierra, nada. Esto es el obrar de personas. Primeramente, tal vez algunos dicen todavía que el virus fue producto de laboratorio, puede que sí, puede que no, pero después hombres, gobernantes, políticos, funcionarios, con un montón de situaciones alrededor que lo aprovechan para su beneficio y nos están llevando a la condición en que estamos. O sea, Dios no tiene nada que ver en esto, pero sí Dios tiene que ver en algo. Dios tiene que ver en que todas las cosas que estén sucediendo, cuando nosotros nos enfocamos realmente en el propósito de Dios, Dios las usa para su bien. Recuerde, más de una vez le he dicho esta frase: la crisis es funcional al plan de Dios. En cada momento, a lo largo de la historia, a lo largo de la vida, en cada momento donde hubo crisis de la que fuera, siempre fue funcional al plan de Dios cuando ahí estaba el pueblo de Dios entendido, cuando estaba el pueblo de Dios activo. Como decía en mi devocional de esta mañana, entendidos de los tiempos. Primera de Crónicas 12:32. Entendidos de los tiempos, darse cuenta de lo que se está viviendo, darse cuenta de la situación que está pasando alrededor, no prestar atención a las cosas que nos afectan, sino tomar las cosas que nos afectan para uso y beneficio del plan y el propósito del Señor. Nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos, nosotros tenemos que estar despiertos, avivados. También dice la palabra del Señor que el avisado ve el mal y huye. Bueno, tenemos que estar avisados, tenemos que estar con los ojos abiertos, que esto que vivimos es una circunstancia que si la tomamos en la manera correcta va a ser para beneficio del plan de Dios, del reino de Dios, de la iglesia y de usted como parte de la iglesia. Por eso le vuelvo a decir que entramos en un tiempo de bendición, entramos a tomar despojos. Arrancamos este mes, hace 15 días, el Señor nos ministró en una reunión de oración, tiempo de libertad. Entramos a transitar un tiempo de libertad. Y le voy a aclarar, tal vez la libertad comienza con todavía encierro. Tal vez la libertad empieza con mayores problemas. Tal vez la libertad empiece con mayores complicaciones. Porque cuando uno es esclavo y de golpe queda hecho libre, se tiene que enfrentar a un mundo nuevo. Como en la película 12 años de esclavitud, espectacular, se la recomiendo. Uno se tiene que enfrentar a algo nuevo. Pero la libertad, una vez pasado ese tiempo, ese proceso, nos empieza a dar plenitud, nos da expansión, nos da liberalidad y nos da derecho a la intimidad. Todas cosas que hemos declarado para este año y cosas que ya se están viviendo y manifestando. Hoy estaba pensando, yo pienso a veces, ¿sabes? Cada tanto me agarra, viene un viento fuerte y entre que me vuelan un poco las chapas, un pensamiento viene a mi cabeza. Y estaba pensando media tarde, escuchando los devocionales del grupo de los discípulos, y digo, wow, tremendo cómo está creciendo esta gente. Cómo están teniendo revelación de la palabra, cómo están teniendo entendimiento de la palabra, cómo me ministran a veces algunas cosas que cuentan, algunas cosas que comparten, cómo ven cosas que yo tal vez no veo. Eso es el funcionamiento del cuerpo. Cada uno en su lugar cumple un rol, toma una posición y ese lugar y esa posición dan por resultado la obra completa del Señor en medio nuestro. Bueno, esta situación que está haciendo de crecimiento para la iglesia, si usted se enfoca en todo, en poner a Dios en primer lugar, culto de primicias, día de dedicación, celebración de la cena del Señor, poner en todas las cosas a Dios en primer lugar, si usted lo pone a Él en primer lugar, va a ver su vida bendecida.
Dios se acuerda de sus empleados, Dios atiende bien a sus sirvientes. Decía ayer en la reunión de hombres, estábamos compartiendo un pasaje de Reyes, Crónicas, Samuel, no me acuerdo dónde era, seguramente Iván lo va a recordar, que decía cuando la reina de Saba, 1 Samuel capítulo 10, cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón, se sorprendió de la condición, de las ropas y de las habitaciones de los sirvientes. Cuando usted sirve a Dios en la manera correcta, en la manera apropiada, cuando usted se olvida de lo que pasa alrededor, cuando usted pone foco en el propósito del Señor, su vida, iglesia, prepárate. Mira cómo te lo digo, así en forma amenazante te lo digo. Iglesia, prepárate. Vas a ser bendecida, vas a ser prosperada, vas a ser despertada y levantada. Viene el tiempo en que empezamos a resurgir y a brillar. Viene el tiempo en que empezamos a alumbrar alrededor. Gracias. Ese es precisamente 10:5, 1 Samuel 10:5. El tiempo en que empezás a levantarte para anunciar. El tiempo en que serás enriquecida, prosperada. Te lo repito porque no crees. Serás prosperada. Iglesia, en tiempos de crisis y de crisis económica vas a ser prosperada. Iglesia, van a venir a golpearte la puerta a darte. Van a venir los cuervos de donde sea que uno no los ve llegar todavía. Van a venir los cuervos a alimentarte. Van a venir a sostenerte. Te vas a encontrar, ya sea con dinero, con ingresos, con salario nuevo, con mejoras salariales. Vas a tener un nuevo trabajo. Dios está preparando una iglesia brillante y resplandeciente. Por eso es importante en este día de primicias que pongamos a Dios en primer lugar. Y sobre eso brevemente quiero compartirte algunos pasajes antes de ir a la Santa Cena, a Primera de Reyes, no Primera de Samuel. Quiero leerte Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo, bueno, yo voy a leer desde el 1 adelante, pero présteme atención, no lea, quiero que escuche la palabra, quiero que se vuelva a acostumbrar, lo dije hace unos meses atrás, empiece a leer la Biblia, no, deja ahí, espera que llegue ahí. Primera de Crónicas, capítulo 13, le voy leyendo. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Lo pongo en situación un instante. El capítulo 12 de Crónicas cuenta cómo se estaba preparando, se acondicionaba el ejército para poner a David por rey. ¿Sabe qué es lo que estaba por llegar a Israel? Escúchate, un tiempo de libertad. Estaba por llegar a Israel un tiempo de libertad. David no era el rey era Saúl, pero todo se estaba gestando para nombrarlo a él rey porque era el que Dios había determinado. Viene el tiempo, iglesia, sobre tu vida, donde la voluntad de Dios se empieza a manifestar en tu casa y en tu familia. Y lo que Dios determinó, eso es lo que se va a experimentar y lo que se va a cumplir. Repito, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, a toda la iglesia: si les parece bien y si es la voluntad del Señor, enviemos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel. Algunos se han alejado, otros se han enfriado, otros están poniendo los ojos solamente en sus trabajos, otros están preocupados por su economía. Como dijimos al principio de la cuarentena, los que están firmes se van a firmar más, los que están tecleando van a empezar a retroceder. Eso está pasando, está empezando a suceder de ese modo. Entonces, enviemos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, por los sacerdotes y levitas que están, los ministros que están con ellos en sus ciudades, para que se reúnan con nosotros. Versículo 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque, dice David, desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Fíjense qué situación que estaban experimentando, que estaban viviendo. Estaban en tiempo de lucha, estaban en tiempo de combate, estaban por enfrentar las últimas batallas, estaba por tomar el lugar que le había sido entregado. Y David, un hombre llamado por Dios, un hombre señalado con el mismo dedo de Dios, un hombre extraído por Dios de medio de las ovejas, de medio del ninguneo, del menosprecio, un hombre al cual ni siquiera su padre lo consideraba, porque cuando Samuel, siempre me equivoco, Samuel. Cuando Samuel fue a ungir al rey que Dios puso en su corazón, empezó a hacer pasar a todos los hijos de David, de Elí. Bueno, espere que rebobinamos. Hagamos de cuenta que acá usted no escuchó nada, cerramos todo, hacemos así,
Y empezamos de vuelta. Ok, empezaron a pasar delante de Samuel todos los hijos de Isaí, el padre de David. Y pasaba uno, pasaba el otro, y se terminaron los hijos, le dijo el padre. Pero Samuel entendía que Dios le decía, no, ninguno de estos es. Y dice Samuel, menos mal que tenía entendimiento, dice, ¿no te queda un otro hijo? Yo digo, ¿a usted se le olvidaría un hijo? ¿Se olvidaría un hijo en el mercado y si otro no le dice no lo va a ir a buscar? ¿Se olvidaría un hijo en la escuela y se dará cuenta al día siguiente? ¿Se olvidaría un hijo, no sé, arriba del auto? Y le dice Isaí, sí, hay otro muchacho que está allá en el campo con las ovejas. Así era considerado David en su familia, llamado por Dios, elegido por Dios, ninguneado por los hombres, pero con un propósito determinante. Este mismo David es el que dice, cuando está por tomar su lugar, antes de tomar su lugar, antes de tomar el trono, él dice, hasta ahora no hemos hecho caso, y se hace cargo, no hemos hecho caso del arca de Dios. El arca de Dios representa la presencia de Dios. El arca de Dios representa la gloria de Dios. El arca de Dios representa la ley de Dios. El arca de Dios representa la unción y la autoridad. Todo eso significa el arca de Dios. El arca de Dios es la relación entre Dios y su pueblo. En el arca de Dios estaban dentro del arca los elementos que representaban esa autoridad, elementos que mostraban la autoridad de Moisés, elementos que mostraban los mandamientos, elementos que mostraban la provisión de Dios, elementos que mostraban la gloria de Dios, y sobre el arca, dice la Biblia, que sobre el arca reposaba la presencia de Dios. O sea, el arca era Dios mismo y su manifestación de Dios. Y David dice, hasta ahora no hicimos caso de ella. ¿Qué pasa con nosotros en estos tiempos? Estamos por entrar a la tierra prometida, estamos por entrar a este tiempo de libertad, estamos por tomar y poner en ejercicio el lugar nuevo que Dios nos dio. Iglesia, te pregunto, en este día de dedicación, en este día de primicia, iglesia, te pregunto, ¿hiciste caso de la presencia del Señor? ¿Hiciste caso de la gloria de Dios? ¿Hiciste caso de la unción de Dios? ¿Hiciste caso de la palabra de Dios? ¿Hiciste caso de la provisión de Dios? ¿Tuviste en cuenta cada una de esas cosas? ¿O simplemente lo tomaste como costumbre? O tal vez como algunos equivocados tomaste que Dios está obligado en bendecirte y como esos mismos equivocados pensaste que Dios no te está sosteniendo de la manera correcta, entonces te molestás, te enojas con Él. Es el tiempo que antes de entrar a disfrutar esta libertad, es el tiempo de hacerle caso a la presencia y a la gloria del Señor. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajeran el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, se me traba la lengua con estos nombres, para pasarle allí el arca de Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Mire todo lo que representaba, todo lo que significa precisamente el arca de Dios. Y ahí está esa referencia para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines. Los querubines eran dos imágenes de oro de dos ángeles que estaban sobre el arca, y dice la palabra que entre esos dos ángeles ahí habitaba la presencia de Dios. Tremendo entender el significado del arca. ¿Alguno de ustedes de mi generación, algún ochentoso, noventoso, vio alguna de la saga de las películas de Indiana Jones? ¿Vio de una de esas de casualidad? Mire, hasta el cine nos habla. Usted tiene que ser abierto, sí, tiene que estar despierto, despabilado, porque Dios habla en todas partes. ¿Vio Indiana Jones en busca del arca perdida? ¿Sabe cuál era el arca perdida que buscaba Indiana Jones? ¿Vio el final de esa película? ¿Vio cuando de golpe había un tipo vestido así como brujo? Levantan la tapa del arca y ocurre una explosión nuclear y todos los alemanes quedaron ahí hechos ceniza. ¿Vio esa película? Si no la vio, búsquela en YouTube, váyase al videoclub a buscar la película, no sé, haga algo, invéntela, pero tiene que ver esa película. Precisamente el concepto del final de esa película era la manipulación de la presencia de Dios, y la consecuencia por manipular la presencia de Dios fueron todos consumidos. Y la representación no es en vano, no es graciosa, no es que se le ocurrió. La representación de una explosión nuclear, cuando uno lee Apocalipsis o cuando uno lee Zacarías, momentos que tienen que ver con la manifestación de Dios en los tiempos futuros,
habla, las consecuencias que habla del momento en que Dios envía juicio, cuando uno lee y quedaron así los lugares y la gente y los caballos y las personas y esto y esto y esto y esto, cuando uno lee, si uno se lo da a leer a un científico y dice, es la descripción de lo que sucedió, por ejemplo, en Hiroshima, una consecuencia de la explosión nuclear. Hasta ese punto, hasta esa manera, impacta la presencia del Señor. Y el versículo 7 dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, donde la habían dejado, en un carro nuevo. Y Usa y Ahío, dos hombres, dos funcionarios de David, guiaban el carro. Y me detengo en esa expresión, en un carro nuevo. A veces cometemos tantos errores, nosotros incluso ministrando. A veces nos equivocamos tanto en la manera de relacionarnos con la presencia del Señor. Le dice Pablo a Timoteo cuando está hablando de poner en orden el funcionamiento de la iglesia, le dice que tenga mucho cuidado de cómo va a ordenar pastores, cómo va a ordenar ancianos, cómo va a poner a personas a ministrar. Y le dice precisamente, no impongas las manos con ligereza, o sea, no des autoridad así porque sí a cualquiera. Y cuando le da una descripción de los requisitos y las necesidades, dice, por ejemplo, cuando habla del ministerio, dice, no un neófito para que no se ensoberbezca. ¿Qué quiere decir? Que no sea alguien nuevo para que no se llene, para que no sea grande. No le des autoridad a alguien que sea nuevo en la fe para que no sea grande. Eso dice Pablo a Timoteo a modo de advertencia. Lo mismo lo que nos está enseñando David en esta historia. Un carro nuevo. No se puede llevar la presencia de Dios creyéndote con tanta autoridad que sin conocimiento ni experiencia, tal vez con esa fuerza de la juventud o de la juventud espiritual, creer que vos sabés más que otro, que vos podés más que otro, entonces te llevas por delante la estructura, la palabra, la autoridad, te llevas por delante todos los principios bíblicos y espirituales y haces lo que vos querés con la presencia de Dios. No, la presencia de Dios es Dios mismo. Uno de los devocionales de este día decía esta expresión, entender que se trataba de Dios mismo. La presencia de Dios no se pone sobre un carro nuevo, porque sobre un carro y sobre bueyes eso va a traer inconvenientes, otras cuestiones que no vienen al caso en este momento, pero la manera correcta de que debía ser llevada el arca no era sobre bueyes ni en un carro. La manera correcta en que debe ser llevada el arca es sobre el hombro del sacerdote. La presencia de Dios tiene que estar sobre tu lomo. Tenés que hacerte cargo, tenés que comprometerte con Dios. No simplemente que la lleve un animal, no simplemente una carreta nueva, no simplemente el nuevito, el último que llegó. La presencia del Señor tiene que estar sobre tus lomos y hacerte cargo de eso. Es más, si se lo explico desde una posición de la física o de automovilístico, mire, los bueyes y una carreta son duros, se topan con piedras o algún conflicto en el camino, entonces iba a hacer esto. En cambio, al ir sobre los hombros es un 4x4. Al ir sobre los hombros, equilibramos el peso según cómo vamos, porque entre las personas que van alrededor manejan la presencia del Señor, guían la presencia del Señor. Y de esa manera se mantiene siempre en el mismo lugar. La presencia del Señor para llevarse sobre el hombro de los sacerdotes. Ministros, aprovecho y les digo, cuando la presencia de Dios está ahí medio que pasa, no le eche la carga ni la culpa a la gente. No quieran buscar un culpable, un responsable. No digan, no, porque hay un pa y un banda sentado en el culto. No, señor. La presencia de Dios no va sobre carro nuevo, la presencia de Dios va sobre los hombros del ministro. Me fui a ese tema, vuelvo de ese tema. Versículo 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero, los peros de Dios. Cuando llegaron a la era, al lugar, al terreno de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Lo que le decía, no estaba llevada sobre los hombros, entonces tropieza. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa
Y usted acá puede hacer mucho razonamiento, decir, ay, que Dios es injusto. Están llevando el arca. Quiso evitar que se caiga. Y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Pero qué injusto. Lo mismo dijo David, pero qué injusto. David se enojó con Dios, pero ¿por qué hace eso? Pero qué injusto. Iglesia, entramos a un tiempo de libertad. Espera con ese versículo, no. Entramos a un tiempo de tomar despojos. Entramos a un tiempo, que te lo voy a decir al final, de liberalidad. Entramos a un tiempo donde Dios nos está preparando y capacitando para hacer luz y mostrar. Entramos al tiempo, te repito, de ser levantado, de ser exaltado, de ser puesto en la vidriera. Iglesia, amada iglesia, ministro, obrero, líder. La presencia del Señor no es para ser manipulada hacia mi antojo. Y las buenas intenciones no alcanzan. Bueno, pero yo quería... No alcanza. Bueno, che, pero fíjate, yo tuve la intención es lo que vale. No. Las buenas intenciones no alcanzan. Tal vez esté diciendo, pero pastor me dijo tiempo de libertad, tenemos un culto de primicia, tiempo de libertad, me está dando un palazo. No te estoy dando un palazo. Te estoy poniendo, te estoy acomodando así para que entres a disfrutar el tiempo de libertad, el tiempo de expansión, el tiempo de plenitud, el tiempo de intimidad, para que puedas estar en el lugar que Dios te coloque y disfrutarlo. No para que entres de una manera desubicada, descolocada, que no encajes, y por estar en la cena de las bodas y no encajás, y viene el mayordomo y te ve vestido con una ropa que no es la correcta, te saca patadas de la fiesta, te dice, vos no perteneces a este lugar, para que disfrutes la libertad que Dios trae sobre tu vida, que también va a impactar en tu casa y en tu familia, que vas a ser bendecido y prosperado, que vas a ser levantado y exaltado. Empezás a brillar. Iglesia, empezás a brillar. Obreros, mantenimiento, trabajadores, empecemos a apurar. La iglesia empieza a brillar. El Señor empieza a reposar sobre su casa para dar brillo. En poco tiempo, no quiero soltar una palabra para no tener que volverme atrás, pero en poco tiempo vamos a estar ahí. Levanto una aleluya, o lo que sea. Todos juntos, adorando, cantando, encontrándonos con el Señor. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado, había lastimado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Perez hasta hoy. Versículo 12. Y David temió a Dios aquel día. Se asustó. Tuvo temor. Dijo, mira lo que hizo Dios. Si Dios hace eso con alguien que quiere actuar bien, ¿qué va a hacer con el que quiere actuar mal? Ese fue el temor de David, un hombre que conocía ya a Dios. Y dice entonces, ¿cómo voy a traer a mi casa el arca de Dios? Se ve que él era consciente que su casa era un bardo. Se ve que era consciente también con los hijos que tenía, también con los líos que había, con las esposas que tenía. Dijo, no, si llego a llevar a Dios a mi casa, no pasamos la noche, desaparecemos todos. Entonces, mira lo que pasa, versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, que era donde vivía, donde estaba el palacio, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. No era lo que Dios quería. No era la persona indicada. No era la persona apropiada, no era el lugar indicado. La presencia de Dios no tenía que estar en un establo. La presencia de Dios no tenía que estar en la casa de un extranjero que vivía en Israel, pero su nombre declara que por lo menos su familia no seguía al Dios de Israel. El nombre Obed-Edom significa siervo de Edom, y Edom había sido el hermano de Jacob, aquel que en un momento determinado, en el momento del peregrinaje, le cerró las puertas a Israel y se generó una división entre Edom e Israel. Y este hombre, Obed, siervo de Edom, no era la persona indicada para recibir el arca de Dios. Pero a pesar de no ser la persona indicada para recibir el arca de Dios, dice el versículo 14, el arca de Dios estuvo en la casa, con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. 3 meses nada más. 3 meses. ¿Cuánto llevamos? 4 y medio. 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que él tenía. Tal vez no era la persona correcta, pero esta persona incorrecta
manejó la presencia del Señor en la manera correcta. Y no voy a avanzar en los versículos ni en los capítulos siguientes, pero nos muestra la palabra el respeto que se le tuvo en la casa de Obed-Edom al arca de Dios. Muestra que no la tocaban, que no se acercaban, que no querían ni siquiera se les ocurría mirar adentro porque entendían que representaba al Dios de Israel. Y no la querían tocar, reconocían cuál era el valor de la presencia de Dios. ¿Reconoces el valor de la presencia de Dios? ¿Reconoces el valor de la gloria de Dios? ¿Reconoces el valor de la autoridad de Dios sobre tu vida? ¿Reconoces el valor de lo que Dios te dio hasta hoy, de la provisión de Dios? ¿Sos consciente que hasta el día de hoy, 4 meses y medio, el Señor te está sosteniendo y lo seguirá haciendo? Y escúchame esto, te lo voy a repetir. Entramos a agosto, falta todo el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 9 de diciembre mi cumpleaños, por la duda le digo así nada más, al pasar. Bueno, sí, el primero de la pastora, si no se me va a retar. 5 meses que nos restan todavía por delante. No sé cuánto de eso va a ser aislamiento o no, pero quiero advertirle. Juan 16:1 dice: estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Quiero advertirle. El año 2021, ese que viene acá después de este, ¿no? El año 2021 va a ser peor que este. Esto está grabado, que está filmado, anóteselo después. Año 2021 va a ser peor que este. Mayor crisis, mayor necesidad, mayor pobreza. Encima el otro me lo escribe, mirá. Va a haber mayor pobreza, más negocios van a cerrar, más trabajos se van a perder. ¿Qué vas a hacer, iglesia? Es tiempo de brillar a partir de este tiempo de libertad. Dios bendijo la casa y familia de Obed-Edom y todo lo que tenía, porque estaban honrando al Señor. Un culto de primicias, un tiempo de primicias, significa poner a Dios en primer lugar. Darle al Señor la gloria. Hablábamos anoche en la reunión de hombres, surgió un tema del cual nunca hablamos, que es el tema del diezmo. Surgió eso, estuvimos conversando sobre eso y terminábamos todos enfocados en lo mismo. Significa el principio espiritual que gobierna sobre el diezmo. El principio espiritual es el principio de la primicia y de la honra. Eso es lo que nos está esperando en este tiempo que se está abriendo, en esta ventana que se está abriendo a una vida de plenitud y prosperidad, en esta puerta que se está abriendo a la libertad, en este llamado de Dios a ponernos en órbita, en sintonía con Él, en este día, donde al presentarnos delante de Él, tenemos la oportunidad de consagrar nuestra alma, mente y corazón, de pedirle perdón por nuestras faltas, errores y pecados, y declarar que empezamos a tomar los despojos y a movernos con liberalidad. Como dice la palabra del Señor, liberalidad. Movernos con libertad en todo tiempo y en todo lugar. Yo supongo la familia de Obed-Edom empezaron ellos a experimentar libertad. Porque si bien es cierto ese viejo dicho que dice, la plata no trae la felicidad, es verdad, pero la miseria tampoco trae la felicidad. Y la libertad empieza cuando vos podés moverte libremente, podés comprar lo que querés, podés acceder a lo que necesitas, podés mandar a tus hijos a la escuela que querés, podés comprar la ropa que ellos necesitan. Eso es un principio de libertad. La libertad significa que vos podés tomar tus propias decisiones, que no dependés de alguien que te está cuidando. Ayer me molestó mucho, escuché a una persona profesional, psicóloga, hablando de psicología social sobre el estado en que se encuentra la gente en este tiempo. Y dice esta frase: así como estamos sufriendo, y el Estado que nos tiene que cuidar, digo, no, yo no necesito un Estado que me cuide. Yo necesito un Estado que administre los bienes y recursos del país para que yo pueda hacer dentro del marco legal lo que se me da la gana. Eso es un principio de libertad. Poder hacer y disfrutar de lo que quiere con lo que Dios le dio. Iglesia, prepárate. Iglesia, prepárate. Viene un buen tiempo sobre tu vida. Vamos a prepararnos para participar de la cena y juntos vamos a participar. Dice la palabra del Señor
1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Así que antes de participar, así como estamos, con lo que le vamos a entregar al Señor, con nuestra adoración preparada, vamos todos juntos a poner nuestra vida delante del Señor. Yo le invito a que cierre sus ojos y se tome de la mano del que tiene cerca, o si no, simplemente ahí como esté, según la posición, levante sus manos en una actitud de adoración y de humillación delante del Señor. Papá, en el nombre de Jesús, venimos en esta noche a adorarte. Venimos a entregarte nuestra vida en nuestro corazón. Venimos a rendirnos delante tuyo, Señor, en reconocimiento de tu autoridad, de tu soberanía, de tu majestad, sabiendo y entendiendo, Señor, que vos sos el que nos cuida, el que nos guía, el que va por delante y el que abre camino, que vos sos, Señor, el que rompe toda ligadura y toda cadena, que vos sos, Señor, el que rompe toda oposición a nuestro alrededor, que vos sos, Señor, el que abre los caminos y que los libera y los despeja para que nos podamos mover en este tiempo de libertad. Señor, en el nombre de Jesús venimos a entregarte nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón. Y ahí como estás, yo te pido que repitas conmigo ahora esta oración. Señor Jesús, en esta noche, yo vengo a ti y te entrego mi corazón. Te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados, por todos mis errores, por haber vivido o por estar viviendo fuera de tu voluntad y solamente según mis caminos. Pero hoy vengo a ti, me rindo a ti y te entrego mi vida, mis pensamientos, mi voluntad. Te pido, Señor, una vez más, que vengas a mí, que entres en mí, que reines en mí. Y yo declaro, desde esta hora, que voy a seguirte, voy a servirte, adorarte y darte gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, yo recibí del Señor lo mismo que les he entregado. Perdón. Lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la partición de tu cuerpo. Te doy gracias, Señor, por tu sacrificio, porque no te importó, Señor, a lo que te enfrentabas. No te importó, Señor, a la cruz que ibas a sufrir. No te importó la tortura, Señor, sino que mirabas un pueblo que iba a seguirte, servirte y adorarte. Por eso, Señor, nos entregamos a vos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Participemos todos juntos del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Participemos juntos de la sangre de Jesús. Levante sus manos. Ríndase un instante al Señor, entrégale la adoración, honra y gloria, entregue su vida, sus pensamientos, y juntos lo adoramos, entregándole este tiempo, declarando que entramos a tomar los despojos en este tiempo de libertad. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos ante ti a poner nuestra vida en tus manos. Te entregamos, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo rendidos a tus pies. Papá, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora nos despojamos y nos soltamos de todo aquello que nos separa de tu voluntad.
Rechazamos y cancelamos toda palabra de condenación y de muerte. Nos despojamos, Señor, del pecado que nos asedia. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, venimos ante ti a reconocerte como nuestro Señor, como nuestro dador, como nuestro proveedor. Consagramos a vos, Señor, estas ofrendas, estos diezmos, estas siembras. Te entregamos, Señor, a vos las primicias de nuestra vida de este tiempo, la primicia de nuestro ingreso, de nuestro salario, de nuestro trabajo. Lo consagramos declarando, Señor, que vos sos el que merece toda gloria, honra y alabanza, y lo dedicamos, Señor, para la gloria de tu nombre, que sea utilizado, Señor, para la expansión de tu reino, para sostener el ministerio, para el cuidado de tu casa, para la proclamación de tu nombre, que tu nombre sea conocido, que todo Florencio Varela, cada ciudad, Señor, donde podamos poner el pie, cada lugar, Señor, reconozca que vos sos el Señor, que toda lengua se hinque, que toda lengua, que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese que vos sos el Señor. A ti, Señor, te entregamos este tiempo y te damos toda la gloria por tu fidelidad. Papá, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, dándote gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Así como estamos, así como nos dedicamos al Señor, nos preparamos para entrar en este nuevo tiempo que se abre. Y asimismo quiero despedirnos, vamos a despedirnos con un tiempo, un recuerdo, un tiempo de administración en la iglesia, que desde unos instantes a escuchar ese tiempo de administración. Antes, igualmente, la bendición sacerdotal sobre cada uno, declarando Iglesia Restauración. Cuán hermosos son tus hogares, cuán hermosas son tus tiendas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y ponga el Señor en ti paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Iglesia, por estar. Declaramos tiempo de libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre, libres soy. Somos libres por tu sangre, libres soy. Hoy somos libres por tu sangre, libres soy. Hoy somos libres por tu sangre, libre soy. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, pues somos libres
por tu sangre.